Entonces, este ejercicio que está resuelto se refiere a que hay pacientes en donde se les toma la presión, ¿sí? Para un control se les toma 5 veces la presión y el resultado de tomarle la presión son dos informaciones, la presión alta y la presión baja. Entonces, en ese hospital tienen 200 pacientes, de los cuales se recuerda, digamos, se guarda la información del nombre, el apellido, en este caso por separado, sexo, la edad del paciente, el domicilio y el teléfono. Y respecto a las muestras, que son 5 muestras las que se toman, se guarda la presión alta y la presión baja. Y además de cada paciente se guarda el dato de un familiar y su teléfono. ¿Cuál es lo novedoso, digamos, de los registros? Que me permiten combinar conjuntos de datos, pero que se refieren o que tienen naturaleza de información diferente. En el caso de vectores y matrices teníamos el tema de que todos los elementos debían ser del mismo tipo de datos, ¿sí? En este caso también tenemos elementos que están ordenados, pero cada elemento está formado por una estructura de datos, ¿sí? Una forma de guardar la información y está referida a algo en particular. Por ejemplo, en este caso, cada grupo de información está referido a un paciente, donde tengo información de diversas características. El nombre, el apellido, por ejemplo, es de tipo cadena. Sexo va a ser de tipo carácter. La edad va a ser un entero. Es decir, mediante esta definición de un registro, yo puedo agrupar elementos que se relacionan con información o datos que se relacionan, pero que pueden ser de distinto tipo. ¿Sí? No es como en el caso de vectores y matrices, que teníamos la limitación que todo ese conjunto de datos agrupados bajo un nombre tenían que ser del mismo tipo. En este caso no, eso es lo bueno que tiene el concepto de registro. Como toda estructura hay que definirle un tamaño, ¿sí? Y decir cuáles son sus componentes, es decir, cuáles datos componen cada uno de esos renglones, ¿sí? Del registro, donde cada uno de esos datos se denominan campos. Entonces, en este primer ejercicio que tenemos los datos de un paciente, abajo tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el paciente Juan, su apellido es Funes, masculino, 47 años, ahí figura el domicilio, el teléfono, y están cada uno de los resultados de las muestras, de 5 muestras que se le tomaron, de la presión alta y baja en cada una de sus muestras, donde cada dato es de tipo real. Y después tenemos la información de un familiar, en este caso Nora Álvarez, y también figura un teléfono. Entonces, cada renglón es un paciente diferente. Y a su vez, cada renglón, siendo una fila de este arreglo, ¿sí? Que vamos a definir, representa toda la información de un paciente en particular, que también tiene un orden. Es decir, yo puedo distinguir un primer paciente que está en el primer renglón, denominado Juan, un segundo paciente denominado Pedro, y hasta ahí un tercer paciente denominado Carlos. Es decir, que tiene un orden la forma de guardar la información en registros. En este caso, ¿cómo se define un registro? Con las palabras reservada tipo. Por cada tipo que yo defina, tengo que escribir tipo, el nombre del registro, ¿sí? El nombre que yo le indico, igual la palabra reservada registro. Y a la izquierda voy a definir cada uno de los campos que componen esa estructura. Por ejemplo, en este caso lo compone el nombre de tipo cadena, el apellido de tipo cadena, sexo, carácter, edad de tipo entero, domicilio de tipo cadena y teléfono de tipo entero. Todos esos son componentes, fíjense que se refiere a la primera partecita y por eso lo denomina persona, es decir, este primer grupo de datos lo ha indicado en un registro denominado persona. Y después se cierra con la palabra reservada fin registro. Si quiero definir otro tipo, tengo que de nuevo escribir la palabra tipo, el nombre, igual la palabra registro, y cada uno de los campos que componen, en este caso, la presión, que está dividida en dos datos individuales, alta de tipo real y baja de tipo real. Y una tercera estructura, que es la que agrupa a todas las anteriores, denominada pacientes, igual registro, que está formada por, a la izquierda, el nombre del campo. El campo se llama individuo. Y el tipo de datos, a la derecha, denominado persona, que es un tipo de datos definido por el usuario, en este caso.
Después tenemos el nombre del campo, muestra, que es un vector de 5 elementos, donde cada elemento es de tipo presión, donde presión es un tipo de datos definido por el usuario. De nuevo, a la izquierda el nombre del campo, familiar, dos puntos, a la derecha el tipo de datos, en este caso un tipo de datos primitivo, cadena, que está incorporado en el lenguaje. A la izquierda el nombre del campo, tel, fam, y a la derecha el tipo de datos, entero. Entonces, lo que está a la izquierda son nombres de campos que componen ese registro, y lo que está a la derecha son tipos de datos que ya vienen en el lenguaje o tipos de datos definidos por el usuario, como en este caso. El orden en que se declaran los tipos es muy importante, porque el lenguaje realiza la validación hacia arriba, no hacia abajo, es decir, busca la existencia arriba, no abajo. Entonces, si yo digo que hay un campo llamado individuo que es de tipo persona, el tipo persona tiene que estar definido antes del que estoy definiendo. Si yo tengo un campo que se llama muestra de 5 elementos, un vector que se llama muestra de 5 elementos de tipo presión, el registro presión tiene que estar declarado antes del momento en que lo voy a usar, ¿sí? Es decir, que el orden en que yo declaro los tipos sí es importante. Después tenemos un procedimiento que me permite cargar los datos en un vector ya denominado Thomas, que tiene 200 elementos y cada elemento es de tipo pacientes, que es justamente la estructura que vimos recién. Es decir, que este vector es el nombre de la variable que utiliza el tipo que hemos definido. Lo único que existe es la variable. La variable se llama Thomas y tiene 200 elementos, donde cada elemento es un renglón compuesto por determinada información que está definida en la estructura pacientes. Pero la existencia es de la variable que se denomina Thomas. Por ejemplo, si yo les digo, nos encontramos en la facultad, en la UTN, en el segundo piso, en el aula 10. Primero deberían ubicarse en la facultad, es decir, pararse en la puerta de la facultad. Bueno, eso sería como la variable. Primero tengo que ir al edificio de la facultad, de la UTN. Después, el segundo piso sería, por ejemplo, la segunda fila de este vector. Y una vez que estoy en el segundo piso, que no es lo mismo que el primero y no es lo mismo que el subsuelo, sino que es el segundo piso, después buscar la, el aula 10, por ejemplo. Es decir, que el acceso a cada uno de los elementos que forman parte de una estructura tiene que hacerse en un determinado orden, ¿sí? Pero lo que existe, como les decía, es el edificio. Es decir, yo no puedo ir a encontrarme en algún lugar en el segundo piso si todavía no me paré en la puerta del edificio al que quiero acceder al segundo piso, ¿sí? Lo único que existe es la variable. En este caso la variable se llama Thomas. Fíjense que el procedimiento lo que hace es ingresar desde 1 a 200, va a ingresar, por ejemplo, el nombre del paciente, que sería leer, Thomas sub i es el índice que va desde 1 a 200, y fíjense que Thomas es un vector, entonces la posición iésima, ¿en dónde? Y en el campo denominado individuo. Y dentro del campo denominado individuo, ¿en qué parte? Bueno, punto, en el nombre del campo, nombre. Entonces ahí sí estoy accediendo a un dato en particular que tiene un tipo de datos, en este caso cadena, y por eso después le aplica la función longitud para ver si ese dato que ingresó tiene una longitud mayor a 0. Lo mismo hace con el apellido, después con el sexo, dice, bueno, de nuevo, leer el nombre de la variable Thomas, el subíndice, porque es un vector, no me puedo olvidar, punto, individuo, que es el nombre del campo, y dentro de ese registro de esos datos del campo, del individuo, quiero ubicarme en el dato del sexo. Y ahí pregunto si es igual a M o a F para indicar masculino o femenino, es de tipo carácter. Entonces, en definitiva, siempre voy accediendo a los datos hasta llegar a un dato primitivo, lo que ya conozco, entero, real, cadena, carácter, pero tengo que ir avanzando, digamos, en la estructura de acuerdo a cómo está definida. Después tenemos, bueno, tenemos distintos datos dentro de individuo, y por ejemplo acá dice Thomas sub i punto familiar, es decir, que ahí no hay una estructura más a recorrer, es simplemente el campo que está dentro
de la estructura principal, como el caso del familiar, que era el nombre del familiar. Y después sí voy a necesitar para el pequeño vectorcito de las 5 muestras un variar para poder ingresar los dos datos por separado, el dato de la alta y el dato de la baja, ¿sí? Entonces eso se haría con leer toma sub i punto muestra sub j, porque muestra es un vector, por lo tanto necesita indicarle el subíndice, punto, y dentro de ese vectorcito tengo dos campos. Bueno, ¿cuál querés? ¿El alta o la baja? Tengo que especificarlo. Si hablo de la alta, ese dato de tipo real le pido que sea mayor que cero, y si hablo de la baja, ese dato de tipo real lo valido que sea mayor que cero. Después tenemos otro procedimiento, que es el que el enunciado pide que se muestren los datos. Dice, realizar un algoritmo que muestre todas las personas que en más de 2 muestras de toma de presión superaron el valor 16 en la presión alta. Entonces, una vez que se ingresaron los datos, vamos a recorrerlos para ver cuáles pacientes tuvieron en presión alta mayor de 16, por lo menos en 2 muestras, perdón, en más de 2 muestras. Entonces, este subprograma, que se denomina presión alta, recibe por valor o protegido el vector de tomas de 200 elementos, cada uno de tipo pacientes. Declara 3 variables locales y después de un variar i de 1 hasta 200 va a recorrer todos los pacientes para ver cuáles cumplen la condición. Inicializa en 0 la cuenta para que contar cuántas tuvieron mayor de 16, ¿sí? Porque dice por lo menos 2 muestras. Perdón, más de 2 muestras. Entonces, variar j de 1 a 5 para recorrer el vector de las muestras, por eso dice tomas sub i punto muestra sub j punto alta, porque se refiere al dato de la alta mayor que 16, cuenta 1. Es decir, que si pasa por lo menos más de 2 veces, después cuenta va a ser mayor que 2 y va a mostrar los datos del individuo, ¿sí? Todavía no salió del variar de i de 1 a 200, ¿sí? Porque lo hace por paciente, recorrer su pequeño vector de 5 muestras. En el programa principal simplemente vamos a tener otra variable declarada, ¿sí? Con otro nombre, pacientes tomas de 200 elementos de tipo pacientes. Y tenemos la referencia o la invocación a los dos subprogramas que vimos recién, al de cargar la información y al de la presión alta. ¿Hasta ahí alguna duda? Profe, una pregunta, el punto individuo, ¿cuál? Sí, acá por ejemplo. Acá dice, escribir toma sub i, eso sí se entiende. Tomas es un vector Sí, de 200 elementos, tengo que referenciarlo. Y sí, después dice, bueno, dentro de esa estructura, ¿qué quieres ver? Entonces ahí le pongo punto individuo. Individuo es el nombre del campo, ¿sí? Lo que está a la izquierda es el nombre del campo. Lo que está a la derecha es algo abstracto. No existe entero, no existe cadena, no existe persona, no existe presión. Lo que está a la derecha son tipos de datos, ya sea definidos por el usuario o porque ya vienen incorporados al lenguaje. Entonces, en este caso sería dentro de muestras, sub i, punto individuo, pero individuo es un dato compuesto. Entonces vos me decís, bueno, nos encontramos en el segundo piso. ahí está, ¿Dónde? sí, ya Y ahí me lo decís, encontré. en el aula 4. Eso sería ver por qué está compuesto persona. Y dice que persona está compuesto por nombre, apellido, sexo, edad, domicilio, teléfono. Sí, ¿Sí? ahí está que no Entonces había ahí me decís, encontrado individuo de vuelta, no lo había leído individuo, por eso me bueno, preguntaba dónde estaba. individuo, claro. Individuo Sí, es el nombre del campo, que sí existe. Lo que no existe es lo que está a la derecha, que es algo abstracto. Cadena no existe, entero no existe, esos son tipos de datos. Y persona y presión no existen, son tipos de datos definidos por el usuario. Es como una idea, una estructura justamente que yo defino y después, por supuesto, la puedo usar. Entonces, hago referencia a individuo y dentro de individuo alguno de sus campos. Nombre o apellido o sexo o edad o domicilio o teléfono. Bueno. Y después está la resolución en C, ¿sí? Eso también está en la tablita, pero básicamente es la palabra struct, que es la palabra reservada, el nombre del tipo de datos, llave que abre, llave que cierra, punto y coma. Y adentro, cuáles son los campos de esa estructura. Siempre el tipo de datos primero y después el nombre, ¿sí?
En el caso de la presión, de nuevo, struct, la palabra presión, que es el nombre del tipo de datos, llave que abre, llave que cierra, punto y coma. Y adentro, en este caso, de tipo real, alta y baja. De nuevo, struct, que es paciente. Siempre va a haber una estructura que englobe a las anteriores, porque yo puedo realizar y decir, bueno, este pedacito lo denomino individuo, este pedacito lo denomino presión, pero después tiene que haber una estructura que englobe todo para que yo después defina, como en este caso, bueno, han definido 3 por una cuestión de no cargar tantos datos. Yo defino después, por ejemplo, que pacientes tomas, esto es de 3 elementos de tipo pacientes, donde pacientes es la estructura que englobaba las 2 anteriores y tiene todo el renglón de información que quiero guardar, en este caso, sobre un paciente. Entonces, ahí está el ejercicio resuelto, tiene manejo de subíndices, como ya vienen trabajando, y siempre se accede a los datos a través de la variable. Lo que existe es la variable. La variable se llama tomas. Entonces tengo que poner tomas, el subíndice, porque es un vector, y después ir avanzando en el contenido de la estructura para ir al dato puntual que quiero utilizar, que sí es de un tipo de dato primitivo, cadena, entero, real, ¿sí? Que quiero manipular, pero tengo que avanzar en la estructura para llegar al dato particular que quiero utilizar o que quiero grabar o que quiero mostrar. ¿Tienen alguna duda? Ahí crea el vector paciente Thomas de tipo paciente. Sí, en este ejemplo lo pusieron de 3 elementos, ¿sí? Porque para probar. Entonces el nombre de la variable es pacientes Thomas. Tiene 3 elementos y a la izquierda va el tipo de datos. En este caso un tipo de datos definido por el usuario. Pacientes en plural. Una aclaración, los nombres de los tipos de datos, o sea, de las estructuras, los nombres de los campos siguen teniendo que respetar los nombres de variables. No pueden tener espacios, no pueden tener palabras reservadas, no pueden llamarse igual que una variable, no pueden llamarse como palabras reservadas, no pueden tener caracteres especiales excepto el guión bajo. ¿Sí? Ese sigue respetando los nombres de los tipos y los nombres de los campos, lo mismo que hemos trabajado hasta ahora, para los nombres variables. Bueno, veamos las actividades. A un grupo le va a tocar el punto A y a otro grupo el punto B, ¿sí? En la primera consigna es muy simple, lo que hay que decir es la instrucción para poder realizar lo que se pide. Por ejemplo, dice, enuncia la instrucción para leer la presión alta de la segunda toma del cuarto paciente. Entonces, simplemente una instrucción que permite hacer eso. No es el desarrollo de un subprograma ni marcar en el código algo, sino escribir la instrucción que me permite, en este caso, leer la presión alta, considerando, por supuesto, la declaración de variables y de estructuras que tenemos en el ejercicio, de la presión alta de la segunda toma del cuarto paciente. Y el otro punto a resolver, que es enunciar la instrucción, también es una sola instrucción para verificar que la presión baja del quinto paciente no supera 10 en ninguna de sus muestras. En el caso del otro grupo, el B va a tener que desarrollar otras 2 instrucciones. Escribir la instrucción para verificar que la presión alta del segundo paciente no supera 16 en su primera y última muestra. Es una sola instrucción que permite hacer esta verificación. Y la otra instrucción dice para mostrar la presión baja de la tercera toma del segundo paciente. También es una sola instrucción. Entonces a un grupo le van a tocar las 2 primeras instrucciones en el punto A y al otro grupo las 2 instrucciones indicadas en el punto B. Referida al ejercicio que vimos recién de las tomas de presión de los pacientes. La actividad 2 es, en base a este dibujo de una estructura referida a los colectivos de larga distancia y a los viajes que realizan, se pide 2 cosas. Primero, escribir 3 ejemplos de datos. Así como en este habíamos escrito ejemplos, ¿sí? Al principio, donde habíamos expuesto ejemplos de 3 pacientes,
¿sí? Que es un renglón, es cada paciente, bueno, de la misma forma, les pide ejemplos para el viaje en colectivo, ¿sí? Entonces, tengo que hacer un renglón, es un ejemplo, otro renglón y otro. Son 3 ejemplos de datos para que veamos cómo se guarda la información. Fíjense que se guarda el número de unidad, la ciudad de origen, la ciudad de destino, tiene que ser un viaje de larga distancia. En cuanto a la hora de salida, guarda la hora y los minutos por separado. En cuanto a la hora de llegada, la hora y los minutos por separado. Los datos del chofer se refieren a apellido y nombre, DNI y la edad. Y el estado de los asientos se refiere en qué condiciones están cada uno de los 16 asientos, con la indicación de excelente, M malo y R de roto, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Además del ejemplo, hay que hacer la declaración de los tipos, es decir, declarar el registro que de acuerdo a este dibujo, ¿sí? Se necesitaría, además de la declaración de registro, también la declaración de la variable que utiliza esa declaración de registros. Solamente esas dos cosas. No pasarlo a SINJAI, es simplemente en pseudocódigo. Hacer la declaración de registros y la variable que utiliza ese registro. ¿Quedó claro? ¿Hasta ahí? ¿Puedes repetir eso último, profe? En el ejemplo del ómnibus de larga distancia hay que hacer un ejemplo de 3 renglones, ¿sí? Sí. Indicando los datos que están escritos ahí. Y lo otro que hay que hacer es hacer la declaración de los tipos para esa estructura que está planteada como ejemplo, ¿sí? Y además la declaración de variables que utiliza esa estructura, es decir, la variable de un cierto tamaño que va a utilizar la estructura que han planteado, siempre y cuando respetando el dibujo que está escrito. Ok. Bueno. Y la última actividad, esta sí la van a tener que hacer en pseudocódigo, después en C, se refiere a que un instituto guarde información de sus alumnos de la carrera que dicta, que consta de 3 años, ¿sí? Entonces, no guarda el detalle de las materias, guarda la nota promedio por año por alumno y guarda la cantidad de amonestaciones por año por alumno y guarda la cantidad de inasistencias o faltas por año por alumno. Por ejemplo, el primer alumno puede ser Juan Pérez, un número de documento, sexo masculino. En primer año su nota promedio es 8. En segundo año su nota promedio fue 7,50. En tercer año su nota promedio fue 8,50. Las amonestaciones tiene 0, 0 y en tercer año tiene 5 amonestaciones. Y las faltas, 0, 0 y 3 faltas, supongamos, ¿sí? Entonces, primero hay que hacer un ejemplo de datos de 5 casos, es decir, de 5 alumnos, hacer un ejemplo de cómo serían los datos que se guardan, ¿sí? Para familiarizarnos con los datos. Y después hacer en pseudocódigo los programas que sean necesarios. Obviamente se refiere a poder cargar los datos y luego, en el caso del grupo, a alguno le va a tocar el punto A con los 2 ítems y otro grupo el punto B con los 2 ítems. Y después, bueno, después que lo hagan en pseudocódigo, pasarlo a C. El primer punto sería, dado un año determinado ingresado por el usuario, es decir, que se ingresa el año 1, 2 o 3. Debe mostrar los datos de los alumnos, nombre y apellido, DNI y nota promedio que cumplan, que no tienen amonestaciones y tienen menos de 7 faltas en ese año. Es decir, va a buscar todos los alumnos que en el segundo año no tienen amonestaciones en ese año y tienen menos de 7 faltas. Va a mostrar el nombre y apellido, el DNI y la nota promedio de ese segundo año. Por ejemplo, el año lo ingresa el usuario. Y el otro ítem a desarrollar es el porcentaje de amonestaciones por año para saber en qué año se dan más amonestaciones. Entonces, el porcentaje va a resultar, por ejemplo, no sé, el 30% en primero, el 40% en segundo y el 30% en tercero. ¿Sí? Primero voy a tener que calcular los totales por año y después voy a poder calcular el porcentaje. En el caso del punto B, que le tocaría a otro grupo, lo que tiene que resolver es mostrar los datos de los alumnos, de nuevo, nombre y apellido, DNI,
y cantidad de faltas en los 3 años, es decir, no por año, sino ya sumadas las faltas de los 3 años, de todos los alumnos que tengan más de 15 amonestaciones. Es decir, que primero tendría que averiguar si ese alumno tiene más de 15 amonestaciones en total, entonces voy a mostrar su nombre y apellido, DNI y la cantidad de faltas que tuvo en los 3 años. Además, indicar cuántos casos cumplen esta condición. Es decir, además de mostrarlo, tengo que ir contando cuántos alumnos cumplieron esta condición. Y el otro punto es el porcentaje de faltas por año, para saber en qué año se dan más faltas. Y acá de nuevo voy a tener que contar, obtener un total y sacar una proporción o un porcentaje y decir cuál es el porcentaje de faltas para el primero, porcentaje de faltas para segundo y porcentaje de faltas para tercer año, ¿sí? Por separado esos 3 resultados. Bueno, esas son las actividades. ¿Tienen alguna duda? Creo que no. ¿No? Bueno, entonces la actividad 1 son 2 instrucciones individuales, no es el desarrollo de un programa. Bien, en el punto 2 es el ejemplo y la declaración de registro.